La Biblia habla de la muerte con una sobriedad inquietante. No la adorna, no la suaviza, simplemente la presenta como un límite que nadie cruza con palabras claras. A diferencia de lo que muchos creen, las Escrituras no comienzan describiendo cielos abiertos ni almas conscientes flotando. Comienzan con silencio, un silencio denso, pesado, que obliga a enfrentar una verdad incómoda. La muerte, según la Biblia, no es un viaje inmediato, es una interrupción. En el Antiguo Testamento, la muerte no se describe como una transición gloriosa, sino como un descenso al Sheol, no un infierno de fuego, sino un lugar de quietud. Un estado donde no hay alabanza, ni pensamiento activo, ni voz. No es castigo ni recompensa. Es ausencia. Esa idea resulta perturbadora porque rompe con la noción moderna de conciencia inmediata después de morir. Para los antiguos hebreos, morir era entrar en el silencio. El Sheol no era un lugar de tormento, pero tampoco de consuelo. Era descrito como el destino común de justos e injustos. Reyes, profetas y campesinos terminaban allí. Esa igualdad ante la muerte es uno de los mensajes más duros de la Biblia antigua. No hay privilegios después del último aliento. El texto insiste: los muertos no saben, no recuerdan, no participan. La vida, según la Biblia, ocurre antes de morir, no después. Esta visión contrasta profundamente con las creencias populares actuales. Hoy se habla de encuentros, luces, mensajes, pero la Biblia guarda distancia. No niega experiencias humanas, pero no las convierte en doctrina. El énfasis bíblico está en la vida presente y en una esperanza futura, no en una conciencia activa inmediata tras la muerte. Ese enfoque obliga a replantear una pregunta clave: ¿y si el descanso es literal? El libro de Eclesiastés es particularmente directo. Afirma que los muertos nada saben y que su memoria es olvidada. No lo dice con crueldad, sino con realismo. El texto no busca consolar, busca advertir. Todo lo que puede hacerse, debe hacerse en vida, porque después, según esa visión, no hay proyectos ni decisiones, solo quietud. Esta afirmación ha incomodado a generaciones enteras, precisamente porque no ofrece romanticismo. En los Salmos, incluso los más devotos expresan una inquietud similar. Preguntan si los muertos pueden alabar a Dios desde el sepulcro, y la respuesta implícita es no. La alabanza pertenece a los vivos. Esta idea refuerza una constante bíblica. La relación activa con Dios ocurre antes de la muerte. Después hay espera, no juicio inmediato, no recompensa instantánea. Solo una pausa profunda hasta que algo mayor ocurra. La muerte, entonces, no es presentada como el clímax de la historia humana, sino como un paréntesis, un estado intermedio. Esa noción cambia completamente la forma de entender el más allá. La Biblia no centra su mensaje en lo que pasa justo después de morir, sino en lo que pasará al final de los tiempos. Ese desplazamiento de enfoque no es casual. Obliga a mirar más lejos, más allá del instante final. Cuando se llega al Nuevo Testamento, muchos esperan un cambio radical, pero el patrón se mantiene. Jesús habla de la muerte como un sueño, no como metáfora poética, sino como estado real. A Lázaro no lo describe viajando, sino durmiendo,
y cuando despierta no relata visiones del más allá. Ese silencio resulta tan elocuente como inquietante. Si hubiera algo que contar, el relato lo habría dicho. La idea del sueño aparece una y otra vez. No implica inconsciencia eterna, sino suspensión. Espera. La Biblia coloca la esperanza no en la muerte, sino en la resurrección. Ese detalle cambia todo. No se promete vida inmediata tras morir, sino vida restaurada en un momento futuro. Para muchos, esta es la parte más difícil de aceptar, porque exige paciencia, y la paciencia no suele ser parte del consuelo moderno. Hasta aquí el mensaje bíblico es claro, aunque incómodo. La muerte no es el final definitivo, pero tampoco es una puerta inmediata a otra vida consciente. Es una pausa total, un silencio profundo, y ese silencio no es castigo, es condición. La verdadera pregunta bíblica no es ¿qué pasa justo después de morir?, sino ¿qué pasará cuando ese silencio termine? Y esa respuesta aún no ha sido revelada del todo. La Biblia introduce el concepto del juicio no como un evento inmediato tras la muerte, sino como un acontecimiento futuro. No ocurre en el momento del último aliento. Ocurre después del tiempo de espera. Esta idea rompe con la noción popular de un veredicto instantáneo. El juicio bíblico no es reacción, es evaluación, y esa evaluación requiere que la historia humana esté completa. Por eso la Escritura lo sitúa al final, no al principio del más allá. En el libro de Daniel aparece una escena clave. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán. No se habla de almas que regresan, sino de personas que se levantan. El lenguaje es físico, concreto, polvo, despertar, levantarse. Esa elección de palabras no es casual. Refuerza la idea de que la esperanza bíblica no está en escapar del cuerpo, sino en su restauración. La resurrección no es simbólica, es central. Este énfasis en la resurrección explica por qué la Biblia habla tan poco del estado intermedio. No es el destino final, es una espera, una pausa sin protagonismo. El foco está en lo que viene después, no en el silencio temporal. Para la mentalidad bíblica, lo importante no es describir la oscuridad del sepulcro, sino anunciar que no será eterna. La esperanza no está en morir, sino en volver a vivir. Jesús refuerza esta visión cuando habla del último día. No promete recompensas inmediatas al morir, sino resurrección futura. Esa promesa aparece una y otra vez en sus palabras. El énfasis no está en el cielo inmediato, sino en el regreso de la vida. Esta enseñanza fue difícil de aceptar incluso para sus seguidores, porque exige fe en un evento futuro, no consuelo instantáneo, y esa diferencia lo cambia todo. El apóstol Pablo continúa esta línea con claridad contundente. Afirma que si no hay resurrección, la fe carece de sentido. No dice que sin cielo inmediato todo se derrumba, sino que sin resurrección no hay esperanza. Esto confirma que el núcleo del mensaje cristiano no es el alma escapando, sino la vida venciendo a la muerte. La victoria no ocurre al morir, ocurre cuando la muerte es revertida. Este enfoque resulta incómodo porque elimina la idea de una recompensa automática. Según la Biblia, nadie recibe su destino final en el momento de morir. Todos esperan, justos e injustos. Esa espera iguala a la humanidad entera.
Nadie se adelanta, nadie queda fuera del proceso. Esta igualdad absoluta ante la muerte y la espera desafía la lógica humana, acostumbrada a clasificar incluso después del último aliento. El concepto de infierno inmediato tampoco aparece con claridad en los textos originales. Muchas palabras fueron reinterpretadas con el tiempo. Gehenna, por ejemplo, no era un lugar espiritual, sino un valle real asociado a destrucción. El castigo bíblico no se describe como tortura consciente eterna tras morir, sino como muerte definitiva después del juicio. Esta distinción ha sido una de las más debatidas y menos comprendidas. El lenguaje simbólico ha sido clave en la confusión. Fuego, oscuridad, llanto. Estas imágenes no describen estados mentales post-mortem, sino consecuencias finales. La Biblia utiliza metáforas para hablar de destrucción, no de sufrimiento perpetuo. Esta lectura cambia por completo la narrativa tradicional. No suaviza el mensaje, lo hace más serio, porque habla de un final definitivo, no de un castigo interminable sin propósito. El cielo, por su parte, tampoco es presentado como destino inmediato del ser humano. En la Biblia, el cielo es morada divina, no refugio humano tras morir. La promesa es otra, un mundo restaurado, una creación renovada. La esperanza no es irse, sino que lo quebrado sea sanado. Esta visión devuelve el valor a la tierra, al cuerpo y a la historia. No se trata de escapar, sino de transformar. Hasta este punto, la Biblia ha trazado una línea clara: muerte como silencio, espera sin conciencia activa, juicio futuro y resurrección como centro. Todo lo demás son añadidos posteriores. Esta visión no busca consolar rápidamente, sino ofrecer esperanza sólida, una esperanza que no depende de experiencias inmediatas, sino de una promesa final. Y esa promesa, según la Biblia, aún está pendiente de cumplirse. El libro de Apocalipsis no inicia con almas en el cielo, sino con muertos que aún esperan. Juan describe a los que no han vuelto a vivir hasta que se cumplen ciertos tiempos. Esta afirmación es directa y difícil de ignorar. Si no han vuelto a vivir, entonces no están conscientes. La vida, según este texto, no continúa en otro plano tras la muerte. Está suspendida, y solo se reactiva cuando Dios lo determina. Apocalipsis introduce la llamada primera resurrección. El término implica que hay una segunda. Nada ocurre antes, nadie se adelanta. La recompensa no llega en el momento de morir, sino cuando los muertos vuelven a vivir. Esta estructura elimina la idea de un destino inmediato. Todo está ordenado, medido y diferido. El mensaje es claro. La muerte no es transición, es interrupción. Los mártires que claman bajo el altar no están gritando literalmente. El texto usa un recurso antiguo, la sangre clamando desde la tierra, como en la historia de Abel. No es conciencia, es testimonio, es memoria. Esta distinción es crucial. El clamor no prueba vida después de la muerte, sino que la injusticia no ha sido olvidada. El juicio aún no llega, pero la historia permanece registrada. Cuando Apocalipsis describe el juicio final, lo hace después de la resurrección. Los libros se abren cuando los muertos ya están de pie. Esto confirma el patrón bíblico completo: muerte, espera, resurrección, juicio. No hay atajos.
No hay sentencias anticipadas. Cada vida es evaluada cuando la historia humana ha concluido. El juicio no es emocional, es total, definitivo y basado en registros completos. Este juicio no se describe como arbitrario. Los textos hablan de obras, decisiones y caminos elegidos. No se evalúa un instante, sino una vida entera. Por eso no puede ocurrir al morir. Falta información, falta contexto. El juicio bíblico requiere que todo haya sido revelado, incluso las consecuencias invisibles de nuestras acciones. Solo entonces se pronuncia el veredicto final. La llamada segunda muerte aparece como el destino final de los injustos. No se describe como tormento eterno consciente, sino como desaparición definitiva. La muerte vuelve a ocurrir, pero esta vez sin resurrección posterior. Es un final irreversible. Este concepto es más severo de lo que parece. No hay sufrimiento perpetuo, pero tampoco retorno. Es la pérdida total de la existencia. Para los justos, la promesa es radicalmente distinta. No es escapar del mundo, sino habitar uno nuevo. Apocalipsis describe una tierra renovada, no un cielo lejano. Dios desciende, no llama a los humanos a subir. Esta inversión del imaginario tradicional es clave. El destino final no es etéreo, es tangible. La esperanza bíblica es concreta, vivir de nuevo en un mundo restaurado. La ausencia de muerte define esta nueva realidad, no porque el alma sea inmortal, sino porque la muerte ha sido eliminada. Esta diferencia es esencial. La vida eterna no surge de la naturaleza humana, sino de una intervención divina. La inmortalidad es un don, no una condición. Según la Biblia, nadie la posee ahora. Se recibe después de la resurrección, no antes. Este marco explica por qué la Biblia insiste tanto en la resurrección y tampoco en el más allá inmediato. El mensaje no busca describir la muerte, sino superarla. Todo apunta hacia adelante. La fe bíblica no se sostiene en lo que ocurre al morir, sino en lo que ocurre después del final de la historia. Esa es la verdadera esperanza. No sobrevivir a la muerte, sino vencerla. Hasta aquí, el panorama es consistente. Silencio tras la muerte, espera sin conciencia, resurrección futura, juicio final y destino definitivo. Esta visión desmonta siglos de tradición popular, pero se mantiene fiel al texto original. No es una idea moderna, es antigua, y precisamente por eso resulta inquietante, porque no promete consuelo inmediato, sino una promesa absoluta que aún no se ha cumplido. Una de las historias más citadas para defender la conciencia después de la muerte es la del rico y Lázaro. Sin embargo, el problema surge cuando se lee como un relato literal. Jesús estaba hablando a fariseos, usando símbolos que ellos ya conocían. No estaba describiendo el más allá, sino denunciando la injusticia y la soberbia religiosa. Tomarla como mapa del destino humano ignora el contexto y el lenguaje pedagógico hebreo. En esta parábola, Abraham conversa con un hombre muerto, algo que contradice todo el resto de la Escritura. Si se toma literalmente, invalida textos que afirman que los muertos no hablan ni piensan. Jesús usó imágenes extremas para provocar reflexión, no para revelar doctrina nueva. El error ha sido convertir una sátira moral en una descripción exacta del más allá.
cuando su propósito era confrontar a quienes confiaban en su estatus religioso. Además, la historia contiene elementos imposibles: un dedo refrescando con agua a alguien en tormento, conversaciones entre reinos separados y almas conscientes antes del juicio. Nada de esto aparece en otros textos bíblicos claros. La Escritura no se contradice. Por eso las parábolas no establecen doctrina, ilustran ideas. Leerlas literalmente genera conflictos que el propio texto bíblico no respalda en ningún otro lugar. Jesús nunca enseñó que las personas fueran recompensadas o castigadas al morir. Siempre apuntó al día postrero. Incluso cuando habló del reino, lo situó en el futuro. La tradición posterior rellenó los silencios con ideas externas. Pero el mensaje original es consistente. La muerte es un estado temporal. La esperanza no está en escapar del cuerpo, sino en volver a vivir cuando Dios lo determine. Otro texto citado erróneamente es cuando Jesús dice al ladrón: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». En el griego original no existía puntuación. El énfasis cambia por completo según dónde se coloque la coma. La lectura coherente con el resto de la Biblia es: «Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso». La promesa se hace ese día, pero se cumple en el futuro, no al morir. Esta interpretación armoniza con otra afirmación clave. Después de resucitar, Jesús dice que aún no ha subido al Padre. Si no fue ese mismo día al paraíso, tampoco pudo llevar consigo al ladrón. La Biblia se explica a sí misma. Cuando un pasaje parece contradecir a otros, el problema no está en el texto, sino en la lectura. La coherencia interna es una de sus marcas más sólidas. Pablo también aborda este tema con claridad. Él no anhelaba morir para ir al cielo, sino ser transformado en la resurrección. Describe la muerte como un sueño profundo, sin percepción del tiempo. Para quien muere, el siguiente instante consciente ocurre en la resurrección. Aunque hayan pasado siglos, no hay experiencia intermedia. No hay espera consciente, solo silencio, seguido de vida restaurada. Este concepto explica por qué la Biblia usa constantemente la palabra dormir para describir la muerte. No es poesía casual, es definición teológica. Dormir implica inconsciencia temporal y despertar futuro. Nunca se describe a los muertos observando, sufriendo o celebrando. La tradición popular transformó el sueño en viaje, pero el texto original nunca lo hace. El descanso es total hasta que Dios llama de nuevo a la vida. Aceptar esta visión cambia por completo la idea del más allá. El miedo eterno desaparece, pero también la falsa tranquilidad inmediata. La Biblia no promete alivio instantáneo, promete justicia perfecta. Nadie recibe castigo ni recompensa antes de tiempo. Todo ocurre cuando la historia humana llega a su cierre. Esta espera garantiza imparcialidad absoluta. Nada queda inconcluso. Nada se juzga sin haber sido plenamente revelado. Lo que ocurre después de la muerte, según la Biblia, no es un viaje, sino una pausa. No es un tránsito, sino un silencio. Y ese silencio no es abandono, sino custodia. La esperanza no está en lo invisible inmediato, sino en un futuro prometido. Este enfoque puede parecer frío, pero es profundamente justo, porque no ofrece consuelo rápido, sino una restauración total que aún está por venir.
Para entender qué pasa después de la muerte, es clave aclarar un error común. La Biblia no enseña que el alma sea un ente consciente separado del cuerpo. En hebreo, la palabra nefesh no significa alma inmortal, sino ser viviente. El hombre no tiene un alma, el hombre es un alma. Cuando el cuerpo muere, la persona completa deja de existir hasta la resurrección prometida. Génesis describe con claridad el origen de la vida. Polvo de la tierra más aliento divino. No se menciona una entidad consciente flotando dentro del cuerpo. Cuando ese aliento vuelve a Dios, la vida cesa. El texto no dice que algo piense, observe o sufra después. Solo afirma que la vida se retira. Todo intento de añadir conciencia posterior proviene de tradiciones ajenas al pensamiento hebreo. El espíritu mencionado en la Biblia tampoco es una persona consciente. La palabra ruaj significa viento, energía o fuerza vital. Es lo que anima, no lo que piensa. Al morir, esa fuerza regresa a Dios, pero no conserva memoria ni identidad. Por eso, Eclesiastés afirma que los pensamientos perecen. No hay mente activa, no hay observador, solo la interrupción total de la experiencia humana. Esta visión resulta incómoda porque contradice siglos de tradición popular, pero es coherente con toda la Escritura. Si el espíritu pensara y el alma viviera aparte, la resurrección sería innecesaria. ¿Para qué volver a vivir si ya se vive? La Biblia insiste en la resurrección porque la muerte es real, completa y absoluta. La esperanza no está en escapar de ella, sino en vencerla. Incluso los profetas entendían la muerte como un silencio profundo. David declaró que en la muerte no hay recuerdo ni alabanza. Job pidió descanso, no traslado. Nadie en el Antiguo Testamento expresó alegría por ir a otro plano consciente. Todos esperaban despertar. Este patrón no es casual, es uniforme. El silencio de la tumba no es castigo ni premio, es simplemente el final temporal de la vida. El Nuevo Testamento no corrige esta idea, la confirma. Pablo enseña que los muertos duermen en Cristo. No dice que vigilan desde el cielo. Tampoco afirma que sufren en el infierno. La metáfora del sueño atraviesa toda la Biblia porque describe exactamente ese estado, inconsciencia total y espera. No hay paso del tiempo para quien duerme. El despertar será inmediato desde su perspectiva. Esto también explica por qué la Biblia ubica el juicio al final de los tiempos. Si nadie está consciente tras morir, nadie ha sido juzgado aún. La justicia divina no es apresurada. Todo se revela, todo se pesa, todo se evalúa cuando la historia humana se cierra. No hay condenas prematuras ni recompensas adelantadas. El juicio es universal, público y final, no individual e inmediato. La idea de un infierno activo después de la muerte surge siglos más tarde, influenciada por filosofías externas. No nace del texto bíblico. En la Biblia, el castigo final ocurre después de la resurrección, no antes. Y ese castigo no es tormento eterno consciente, sino destrucción definitiva. La muerte segunda no perpetúa el sufrimiento, lo termina. La Biblia no glorifica el dolor, exalta la justicia. Comprender esto cambia la relación con la muerte. Ya no es una puerta hacia otra experiencia, sino una interrupción completa. Pero también elimina el miedo a sufrir eternamente sin propósito.
La Biblia no presenta a Dios como un torturador eterno, sino como un juez que pone fin al mal. El descanso de los muertos no es castigo, es neutralidad. La decisión ocurre después, no al morir. Así, según la Biblia, lo que ocurre después de la muerte es silencio, espera y promesa. Nada más, nada menos. No hay mensajes del más allá ni espíritus observando a los vivos. La esperanza cristiana no mira hacia arriba al morir, mira hacia adelante en el tiempo. Todo converge en un solo evento, la resurrección. Ahí comienza de nuevo la historia humana, no antes, no en secreto, no en sombras. Jesús nunca describió la muerte como un viaje inmediato. Cuando habló de ella, usó imágenes simples y comprensibles para su audiencia: dormir, descansar, esperar. Frente a la tumba de Lázaro, no dijo que su amigo estuviera en el cielo observando, sino que dormía, y cuando lo resucitó, no lo trajo de otro lugar, simplemente lo despertó. Ese gesto confirmó que, para Jesús, la muerte no es tránsito, es pausa. Si alguien hubiera podido hablar del más allá inmediato, habría sido Jesús. Sin embargo, evitó hacerlo. En lugar de describir cielos o infiernos activos tras la muerte, centró su mensaje en un evento futuro: el reino de Dios. Ese reino no comienza al morir, comienza cuando Dios interviene en la historia. Jesús enseñó a esperar, no a escapar. Su silencio sobre la conciencia post-mortem no es vacío, es intencional. Las parábolas de Jesús no pretendían explicar el estado de los muertos, sino transmitir lecciones morales. Tomarlas como mapas literales del más allá rompe su propósito original. Ningún oyente judío del siglo I creía que esas historias describieran procesos reales tras la muerte. Eran advertencias, no reportes. Jesús hablaba desde el marco hebreo, no desde filosofías posteriores que añadieron detalles ajenos al texto. Cuando Jesús habló de la resurrección, siempre la ubicó en el último día. No habló de despertares individuales al morir, sino de un despertar colectivo al final. Esa idea era compartida por los fariseos y rechazada por los saduceos, pero Jesús fue claro: la vida verdadera comienza cuando la muerte es derrotada por completo, no antes. No de forma parcial, no en secreto. Esto también explica por qué los primeros cristianos lloraban a sus muertos. Si creyeran que estaban vivos y conscientes en otro plano, el duelo perdería sentido. Pablo no prohibió el llanto, solo pidió que no fuera sin esperanza. La esperanza no estaba en el estado actual del muerto, sino en lo que vendría después. El dolor era real porque la pérdida era real. La fe no negaba la muerte, la enfrentaba. Con el paso de los siglos, esta enseñanza comenzó a diluirse. Influencias externas introdujeron la idea de almas conscientes viajando tras la muerte. Estas nociones resultaban más emocionales, más reconfortantes, pero no eran bíblicas. El cristianismo se mezcló con filosofía griega y el mensaje original se fragmentó. Lo que empezó como esperanza futura se transformó en consuelo inmediato, aunque el texto nunca lo afirmó. Volver al texto bíblico incomoda, porque desmonta imágenes populares, pero también libera. Si los muertos no sufren ni observan, entonces no hay angustia eterna ni vigilancia constante.
La Biblia presenta a la muerte como enemiga, no como una etapa espiritual deseable. Por eso Jesús la enfrentó, no la celebró. Su misión no fue enseñar a morir bien, sino a volver a vivir. La resurrección no es un símbolo, es el centro del mensaje cristiano. Sin ella la fe pierde sentido. No se trata de almas flotando, sino de personas completas restauradas. Cuerpo, identidad y memoria regresan. Por eso la tumba vacía fue tan impactante. No mostraba un espíritu libre, mostraba la ausencia total del cuerpo. La promesa bíblica no es etérea, es concreta. Según la Biblia, entonces, la línea es clara. Vida, muerte, espera, resurrección. Nada ocurre entre esos puntos. No hay viajes, no hay juicios adelantados, no hay recompensas inmediatas. Esta estructura protege la justicia divina y mantiene la esperanza enfocada en el futuro. La fe bíblica no mira al instante de la muerte, mira al día en que la muerte ya no exista. Hablar de lo que pasa después de la muerte, según la Biblia, no es hablar de fantasmas ni de planos ocultos. Es hablar de silencio y promesa, de una espera sin conciencia y de un despertar absoluto. El mensaje puede parecer frío, pero es profundamente humano. La historia no termina en la tumba. Termina cuando Dios decide que la muerte ya no tiene la última palabra. En el libro del Apocalipsis, Juan no describe a los muertos viviendo en otro plano mientras esperan. Lo que ve es un evento futuro. Los muertos que vuelven a la vida cuando la historia alcanza su punto final. La esperanza bíblica no se apoya en un escape invisible, sino en una intervención visible. Todo ocurre en un momento concreto, no en un proceso gradual. La Biblia dirige la mirada hacia adelante, nunca hacia un mientras tanto. Esto cambia por completo la forma de entender la eternidad. No comienza al morir, comienza cuando Dios restaura todo lo que fue roto. La Biblia no promete almas flotando por siempre, promete una creación renovada donde la muerte ya no tiene función. Por eso el énfasis no está en abandonar el mundo, sino en transformarlo. La eternidad bíblica no es huida, es regreso, regreso a la vida, pero sin corrupción. Cuando se elimina la idea de conciencia inmediata tras la muerte, el mensaje bíblico se vuelve más coherente y más duro. No hay atajos, no hay consuelo instantáneo, hay espera, y esa espera coloca a todos, justos e injustos, en el mismo silencio hasta el día del juicio. Esto refuerza la igualdad humana ante Dios y elimina privilegios invisibles. Nadie recibe recompensa antes del tiempo establecido. Nadie. La idea de un juicio inmediato al morir no aparece en los textos bíblicos más antiguos. El juicio siempre ocurre después de la resurrección, nunca antes. Esto significa que la vida presente es el único espacio donde se decide el rumbo, no la muerte. Una vez que alguien muere, su historia queda en pausa, no en evaluación activa. El juicio no acompaña al último aliento, acompaña al despertar final. Esa secuencia protege la justicia y evita condenas adelantadas. El Antiguo Testamento refuerza esta visión al describir el Seol como un lugar de silencio, no de actividad. Allí no hay alabanza, ni castigo consciente, ni comunicación. Es el mismo destino para todos los muertos, sin distinción moral inmediata. Esta enseñanza
Puede parecer incómoda, pero es consistente. La Biblia nunca retrata a los muertos observando a los vivos. El silencio no es castigo, es espera. Una espera que solo Dios puede romper. Esta perspectiva también redefine el miedo a la muerte. Si no hay conciencia, no hay sufrimiento posterior ni tormento activo. El verdadero temor bíblico no es morir, sino no resucitar. Por eso Jesús habló tanto de vida eterna y tan poco de la muerte misma. El problema nunca fue el estado de los muertos, sino el poder de la muerte. Y ese poder, según la Biblia, será destruido por completo al final de los tiempos, no mitigado. Cuando Pablo escribe que los muertos duermen, no usa una metáfora poética, usa una descripción teológica. Dormir implica inconsciencia y despertar futuro. Nadie despierta parcialmente, nadie sueña eternamente. El lenguaje es claro y repetido. Esta imagen habría sido absurda si los muertos estuvieran activos en otro plano. El sueño solo tiene sentido si hay silencio total hasta que alguien llama. Y esa llamada, según la fe bíblica, aún no ha ocurrido. La esperanza cristiana original no estaba enfocada en morir para ir a otro lugar, sino en vivir de nuevo en uno restaurado. Esta diferencia es clave. El mensaje no invitaba a abandonar la tierra, sino a esperar su renovación. Por eso Apocalipsis no termina con almas ascendiendo, sino con una ciudad descendiendo. Dios no saca a los humanos del mundo, transforma el mundo para los humanos. Esa es la culminación del relato bíblico. Comprender esto cambia la forma de leer toda la Biblia. El cielo deja de ser un escape y se convierte en una promesa futura ligada a la tierra. La eternidad no es flotar, es habitar. No es perder identidad, es recuperarla sin dolor ni muerte. Esta visión devuelve peso a la historia humana y sentido al cuerpo. La fe bíblica no desprecia lo material, lo redime. Por eso, la resurrección siempre fue corporal, nunca simbólica. Así, según la Biblia, después de la muerte no ocurre nada, hasta que ocurre todo. Silencio absoluto seguido de vida absoluta. No hay transición consciente, no hay observadores invisibles. Hay descanso y promesa. Este enfoque no elimina la esperanza, la fortalece. Porque si la muerte realmente duerme, entonces el despertar será total. Y cuando ese día llegue, no habrá recuerdos de espera, solo la sensación inmediata de volver a vivir. El cielo nuevo y tierra nueva no es un concepto etéreo. En la Biblia es una restauración concreta, física y total. No describe nubes infinitas ni espacios abstractos, sino una realidad renovada donde la muerte deja de existir como función. El lenguaje apunta a continuidad transformada. La historia no se descarta, se sana. Por eso la promesa final no es escapar del mundo, sino habitar uno sin corrupción ni final. La ausencia de muerte redefine todas las relaciones humanas, sin tiempo limitado, sin deterioro, sin despedidas. La Biblia no entra en detalles cotidianos, pero insiste en una idea: la muerte ya no tendrá autoridad. Esto implica memoria, identidad y continuidad personal. No se trata de convertirse en algo distinto, sino de ser plenamente uno mismo sin la amenaza del final. La eternidad bíblica no borra al ser humano, lo completa. Este futuro no se presenta como inmediato ni automático. Está ligado a un acto final de Dios en la historia.
La Biblia es insistente en esto. Nadie llega antes, nadie se adelanta. Todos esperan el mismo momento. Esta espera colectiva refuerza la justicia divina y elimina jerarquías invisibles. El final no es privado, es público. No ocurre en silencio individual, ocurre ante toda la creación restaurada. La idea popular de ir al cielo al morir surge siglos después del texto bíblico. No nace del hebreo ni del griego original, sino de interpretaciones posteriores. Esto no invalida la fe, pero sí exige honestidad textual. La Biblia es sobria, incluso incómoda. Prefiere prometer una resurrección futura antes que consolar con imágenes inmediatas. Esa sobriedad le da peso y coherencia a su mensaje final. Jesús mismo habló del futuro como un evento que aún no había ocurrido. Nunca describió a los muertos viviendo activamente en otro plano. Siempre apuntó al último día. Sus palabras fueron claras y repetidas. La esperanza estaba adelante, no arriba. Esta coherencia entre Jesús y los textos antiguos refuerza una línea constante. La vida eterna no comienza con la muerte, comienza con la resurrección. Todo lo demás es espera. Aceptar este modelo bíblico requiere abandonar imágenes cómodas, pero también libera del miedo al castigo inmediato o al olvido consciente. La muerte deja de ser una experiencia y se convierte en una interrupción, una pausa completa. Desde esta perspectiva, el último pensamiento del creyente sería el primero del resucitado. No hay tránsito doloroso, solo un salto en el tiempo. Para quien muere, el despertar sería inmediato, aunque pasen siglos. Este enfoque también explica por qué la Biblia insiste tanto en la conducta presente. No hay oportunidades posteriores, no hay correcciones después de morir. La vida es el único espacio de decisión consciente. Por eso los textos son tan directos y a veces duros. No buscan tranquilizar, buscan despertar. La muerte no transforma, detiene. Lo que alguien es al morir queda en pausa hasta el día en que todo sea revelado. Cuando finalmente ocurre la resurrección, la Biblia la presenta como irreversible. No hay segundas muertes para los redimidos, no hay ciclos. La vida recuperada es definitiva. Esta idea contrasta con mitologías antiguas, donde la eternidad era repetición. En el relato bíblico, la eternidad es estabilidad, un estado donde el caos ya no regresa. El fin de la muerte es también el fin del miedo, la pérdida y la espera. Todo este recorrido muestra una Biblia menos fantasiosa, pero más sólida. No ofrece descripciones detalladas del más allá, porque su énfasis no está allí. Está en la promesa de un final justo y completo. El silencio sobre el mientras tanto no es vacío, es intención. Dirige la mirada hacia el acto final de Dios. La fe bíblica no se alimenta de curiosidad, se sostiene en una esperanza concreta y futura. Así concluye la visión bíblica sobre lo que ocurre después de la muerte. No con explicaciones detalladas, sino con una promesa firme: dormir, esperar y despertar, sin conciencia del paso del tiempo, sin tránsito intermedio. Para quien muere, el siguiente instante sería volver a vivir. Este mensaje no elimina el misterio, pero lo ordena y deja una afirmación final. La muerte no tiene la última palabra. Solo
la última pausa. Este mensaje final de la Biblia no busca eliminar el dolor de la pérdida, pero sí redefine su duración. La separación no es eterna, es temporal. La muerte no roba definitivamente, solo interrumpe. Esta idea fue central para las primeras comunidades cristianas que enterraban a sus muertos con esperanza, no con terror. No celebraban la muerte, pero tampoco la veían como una puerta a otro mundo activo. La veían como un sueño profundo antes del amanecer final. La resurrección no es presentada como un premio simbólico, sino como una restitución real. Volver a vivir implica recuperar cuerpo, memoria e identidad. La Biblia no describe almas reemplazadas ni conciencias nuevas. Habla de continuidad transformada. Esto explica por qué la muerte es llamada enemigo, no porque cause dolor emocional solamente, sino porque interrumpe la vida creada por Dios. La victoria final no es aprender a morir, es aprender a vivir sin muerte. Esta visión también elimina el concepto de espíritus vagando o observando a los vivos. La Biblia no respalda la idea de muertos interactuando con el mundo. Todo contacto espiritual descrito ocurre entre vivos. El silencio de los muertos es total. Esto protege el mensaje de engaños y temores innecesarios. La frontera entre vida y muerte es absoluta hasta que Dios la rompa. No hay cruces espontáneos, no hay presencias intermedias. Cuando se entiende esto, muchos pasajes difíciles encajan sin forzarse. La Biblia no se contradice, se explica a sí misma. El problema surge cuando se mezclan ideas externas con el texto original. Al separar tradición de escritura, el mensaje se vuelve más austero, pero también más coherente. La esperanza deja de depender de imágenes emocionales y se apoya en una promesa concreta. No es inmediata, pero es segura, y eso cambia la forma de creer. La pregunta entonces no es qué se siente al morir, sino qué sucederá al despertar. La Biblia siempre apunta al después del después. No invita a especular sobre el silencio, invita a confiar en el final. Este enfoque desplaza el miedo y lo reemplaza por expectativa. No expectativa del tránsito, sino del destino. La fe bíblica no se construye sobre el momento de la muerte, sino sobre el momento en que la muerte deja de existir. Esta enseñanza no fue diseñada para ser cómoda, sino verdadera dentro de su propio marco. La Biblia nunca intenta competir con mitologías atractivas. Ofrece un relato sobrio, lineal y firme: vida, muerte, silencio, resurrección, sin adornos. Esta simplicidad es parte de su fuerza. El mensaje no cambia según la época. La esperanza no se adapta al miedo humano, desafía al miedo humano con una promesa que aún espera cumplirse. Para quien cree, este enfoque redefine incluso el concepto de despedida. No es un adiós definitivo, es una pausa larga. El dolor sigue siendo real, pero la desesperación pierde terreno. La Biblia no minimiza el llanto, pero lo encuadra dentro de una historia más grande. Llorar no contradice la esperanza, simplemente reconoce la interrupción. La fe no elimina la tristeza, pero sí le pone un límite temporal. Al final, la pregunta central no es dónde están los muertos ahora, sino qué hará Dios con ellos después. Toda la narrativa bíblica converge en ese acto final: resucitar, restaurar, eliminar la muerte.
No hay énfasis en el estado intermedio porque no es el punto culminante. El clímax es la victoria total sobre la muerte. Todo lo demás es preparación. La Biblia es un libro orientado al final, no al tránsito. Este entendimiento devuelve peso a cada decisión presente. Si no hay conciencia posterior inmediata, entonces la vida es el único escenario de acción. No hay ensayo, no hay correcciones posteriores. Esto explica el tono urgente de muchos textos bíblicos. No buscan aterrorizar, buscan despertar. La muerte no ofrece nuevas oportunidades, solo pausa lo que ya fue decidido. Por eso la Biblia insiste tanto en el hoy. Así, el mensaje final queda claro. Después de la muerte no hay experiencia, hay espera, y después de la espera hay vida. No una vida etérea, sino restaurada. No un escape, sino un regreso. La Biblia no promete evitar la muerte, promete vencerla. Ese es el centro de su esperanza. Todo apunta a ese día, y cuando llegue, la muerte no será recordada como un lugar, sino como lo que siempre fue, un enemigo derrotado. Al comprender este final, la Biblia deja de ser un libro de miedo y se revela como un libro de esperanza disciplinada. No promete alivio inmediato, promete justicia futura. No evade la muerte, la enfrenta. Este mensaje exige paciencia, algo poco común en cualquier época, pero también ofrece coherencia. La historia humana no termina en un suspiro, termina en una intervención divina. El silencio de la tumba no es abandono, es preparación para un acto mayor. Este enfoque explica por qué el mensaje bíblico sobrevivió siglos de persecución. No dependía de consuelo emocional inmediato, sino de una convicción profunda. Las primeras comunidades aceptaban la muerte porque creían en un futuro real, no simbólico. Su fe no se sostenía en visiones, sino en una promesa pendiente. Esta espera colectiva creó resistencia espiritual. No negaban la muerte, la relativizaban frente a algo más grande que aún no había ocurrido. La resurrección final también es presentada como un acto público. No ocurre en secreto ni en lo invisible. La Biblia insiste en que será evidente, audible y global. Esto elimina interpretaciones privadas o experiencias individuales adelantadas. Nadie despierta solo, nadie llega antes. La historia culmina con un evento compartido. El final no pertenece a unos pocos, pertenece a todos. Esa universalidad refuerza la idea de justicia y cierre definitivo. Cuando se habla del libro de la vida, no se describe un registro místico flotante, sino una imagen legal antigua. Es lenguaje de juicio, no de fantasía. Representa memoria, identidad y responsabilidad. Nadie es juzgado por rumores ni por emociones, sino por lo vivido. Esta imagen refuerza que la vida importa precisamente porque no hay conciencia posterior inmediata. Lo que se hace aquí es lo que permanece registrado hasta el final. La Biblia nunca presenta la eternidad como un estado aburrido o estático, pero tampoco la detalla en exceso. Mantiene el enfoque donde debe estar, en la restauración de lo perdido. Vida sin enfermedad, sin violencia, sin muerte. No como un sueño perpetuo, sino como una existencia plena. El silencio previo no resta valor a ese futuro, lo magnifica. Cuanto más total es la pausa, más absoluto es el regreso. Este cierre bíblico también responde a una de las preguntas humanas más antiguas.
¿Vale la pena vivir bien si todo termina? La respuesta bíblica es clara, sí, porque no todo termina, pero tampoco continúa de cualquier forma, continúa con sentido. La muerte no es transición consciente, es interrupción. Y la resurrección no es reinicio, es continuación restaurada. La historia personal no se borra, se retoma sin corrupción. Entender esto también cambia la manera de leer el Apocalipsis. Ya no es un libro de terror, sino de resolución. Cada imagen apunta al mismo destino, el fin de la muerte. No se trata de adivinar fechas, sino de comprender el desenlace. El miedo se disuelve cuando el final es claro. La Biblia no deja el futuro abierto, lo cierra con intención. Y en ese cierre, la muerte pierde toda autoridad. Este mensaje final no necesita adornos. Su fuerza está en su simplicidad: vivir, morir, esperar, resucitar. 4 movimientos que atraviesan toda la Escritura. No hay atajos, no hay privilegios ocultos. Todos recorren el mismo camino. Esta igualdad absoluta ante la muerte y la resurrección refuerza la justicia divina. Nadie escapa al proceso, pero nadie queda fuera de la promesa si permanece fiel hasta el final. Por eso la Biblia insiste tanto en la esperanza, no como emoción, sino como postura. Esperar no es pasividad, es confianza sostenida. La fe bíblica no se demuestra al morir, se demuestra al vivir. La muerte solo confirma la espera. Todo el peso está en el presente. El futuro está prometido, no experimentado. Y esa tensión es intencional. Mantiene a la fe viva, activa y enfocada en lo esencial. Así termina el relato bíblico sobre la muerte, no con una explicación detallada del silencio, sino con una promesa que atraviesa siglos. La muerte duerme, la humanidad espera, y Dios actúa. No es un final inmediato, es un final definitivo. Cuando llegue ese día, no habrá conciencia del tiempo perdido, solo vida recuperada. Y entonces la muerte no será recordada como un lugar, ni como una experiencia, sino como una pausa que nunca volvió a repetirse.